Jaime, papito, avanza que la guagua te va a dejar, no va a esperar por ti. Dame un momentito, espera al nene. Hello. Sí, se está cambiando. Se pone una, se quita la otra, se pone una, se quita la otra. Chicos, si le compré ayer 3. Mira, yo no voy a seguir hablando contigo, tengo que trabajar. Bye. Jaime, papito, ¿por qué no te pones una? Ahora no. ¿No ves que el cuello está todo doblado? ¿Por qué sigo haciendo eso? Es que las camisas no me quedan bien. A mí me sirven. Ponte una y ya. ¿Qué hago? ¡Para! ¡Cállate! Por favor. Jaime, no puedes faltar otra vez a la escuela. Ponte una camiseta y yo te llevo a la escuela, ¿está bien? Bebé, no puedes seguir así. Esta camisa me queda mal. No me sirve. No me quedan bien. Todas tienen algo. Bebé, todas están bien y para de escupir que te vas a deshidratar. ¡No puedo! ¡Suéltame! Puedes pasar. Adelante. Jaime. Tanto tiempo, muchacho. ¿Cómo has estado? Peor estado, eso no me puedo quejar. Jaime, tienes que poner esa mente positiva. Tu madre me dice que la semana que viene comienzas la universidad. Sí, pero no sé qué pensar.
Sí, es como que para encontrarme con personas que me van a fastidiar la vida. Para eso mejor me quedo en casa encerrado. Uno siempre conoce personas que a uno le encantaría evitar. Quizás no comprenden o no entienden o no quieren entender las situaciones de otros, pero así es la vida. Sí, yo sé. Cuando situaciones así te ocurran, piensa en lo que has logrado hasta ahora. Esa es tu motivación. Yo sé que he mejorado. Brego mucho mejor con las cosas ahora. Pero de todas maneras, de vez en cuando los rituales vuelven y me fastidian. Claro que has mejorado. Antes yo te hablaba y tú te sentabas ahí, no querías hablar, me ignorabas o simplemente te ponías a escupir. Parecía que no querías progresar. Él casi no está yendo a la escuela, pues, por estas situaciones. Dice que su mente no se calla cuando las cosas no le salen bien. Y a veces le dan arranques de rabia. Y luego, pues, se tranquiliza. Y quiere asegurarse de que todo esté cerrado. El sándwich tiene que estar de tal manera que me pongo una camisa y me la quito porque no me gusta o no me queda bien y me pongo otra. De verdad, esta situación es muy difícil para mí y no sé qué hacer. Entiendo. Por estas cosas es que previamente lo diagnosticaron con otras condiciones. Lo que su hijo tiene contiene elementos de déficit de atención que pueden confundirse con bipolaridad por esos cambios de estado repentinos. Lo que su hijo tiene es una condición que se llama trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Este trastorno tiene que ver con problemas de ansiedad. A veces los que la padecen tienen elementos perfeccionistas mezclados con, como dice el trastorno, compulsiones. Tiene que hacer X o Y cosas de cierta manera, porque si no, no puede parar de pensar en esas cosas que tiene que hacer. Pierden el control, lo que hace que una tarea tan sencilla como ponerse una camisa se convierta para esa persona en una tarea muy difícil. ¿Quiere decir que esto de estar escupiendo constantemente o de asegurarse que la puerta esté cerrada o cerrar la pluma o la llave tiene que ver con esto? Precisamente. Es un método de reducir ansiedad. De no hacer estas cosas, le entran dudas y preocupaciones. El escupir es una forma de hacer algo de forma repetitiva que le causa en él una forma de control, de controlar la situación. Yo no busco ser perfecto. Nadie lo es. Pero el hecho de que en ocasiones me bloquee cuando estoy tratando de leer algo o enfocarme en una asignación es lo que me molesta. O sea, a veces yo estoy una hora tratando de entender una página y es porque estoy analizando cada palabra. Y después me pongo a pensar, y si no tengo amigos, si no voy a conseguir trabajo o si no me va a gustar lo que estudie o si... Jaime, estás volviendo al círculo. Toma las cosas con calma y todo va a salir bien. Los estudios. Tú tienes una condición y tienes tus derechos. El primer día de clase, vas a la oficina designada de apoyo estudiantil y solicita acomodo razonable. Ellos son los encargados de que tú puedas trabajar tu OCDE en la universidad. Pero ¿y si no me entienden? Es su deber entender. Jaime, tú quizás no lo entiendes ahora, pero a muchas personas les gustaría estar en tus zapatos. ¿En mis zapatos cómo? Los otros días yo tuve que regresar a casa porque pensé que había dejado el televisor prendido. Yo sabía que lo había apagado, pero tuve que regresar. Crecí alrededor de personas que pensaban que lo que yo tenía eran manías. Que me pasaba escupiendo porque era un anormal. Para ellos eso eran tonterías. Ellos no entienden que esas tonterías son serias para ti. Es ignorancia, es algo que tú no puedes controlar. Mira, ponte a pensar, ¿por qué tú fuiste hospitalizado? ¿O estás escupiendo a cada rato? Para allá. ¿Por qué
que siempre me fastidia. Nunca me dejas aquí. Déjame. No aguanto. ¿Qué te pasa, Jaime? Jaime, ¿qué te pasa, Jaime? Jaime, ¿qué te pasa? A mí se me queda mal. ¿Por qué te pasas hablando de ti mismo? Estás solo. Nunca te van a aceptar. Cállate, no puedo. ¿Qué te pasa, chico? ¿Por qué haces eso? Por eso se tuvo que comenzar a medicarte. No para que dependieras de los medicamentos, pero es que comenzaste a jugar con tu vida. Hacemos la barbita aquí. ¿Te gusta? Sí. Mamá, ¿puedo buscar agua? Sí, ve tú. Una cita que saqué para una evaluación, ¿entiendes? No me hables así, no me falta el respeto. Mira, piense que sí. Mira, piense que sí. Dice, bueno, hay un niño ahí. Presente, por favor, ¿entiendes? Es por el bien de la familia. Es por el bien de la familia. Jaime, mi amor, ven acá. Mira, yo quiero que tú sepas que yo te amo mucho y que no importa lo que pase, es por tu bien. Mamá, ¿quién es él? Él es bueno, ellos te van a ayudar. ¡No! ¡Suéltame! ¡No me quiero quedar aquí! ¡No! ¡No! ¡No me quiero quedar aquí! ¡Suéltame! ¡No! ¡No me quiero quedar aquí! Yo todavía me acuerdo de eso como si fuese ayer. Yo sabía que estaba mal, pero no podía sacar esos pensamientos de mi mente. Eso es algo común en tu condición, pero eso tú lo sabes ya. Lo importante es que tu familia se encarga de buscarte ayuda. Mejor ayuda que la que yo tuve al principio, cualquiera. Mi primer médico decía que yo parecía de ADD. El otro médico le dijo a mami que yo parecía de retardación mental. Nadie sabía lo que yo tenía. Por eso yo me quería tirar de un carro. Todos cambiaban la historia. Si eso me pasó a mí, ¿a cuántas otras personas no le debe estar pasando ahora mismo? Médicos que lo que buscan es empepar a sus pacientes. Yo sé que hubo un tiempo que yo no tuve opción. En tu caso, tuviste la suerte que no se encerraron y buscaron otras alternativas. ¿Que tienes tus recaídas? Todo el mundo las tiene, condición mental o no. Por eso es que te he dicho, a muchos les gustaría estar en tus zapatos. Lo que hay que aprender es a cómo controlarlas. Ahí, en esos momentos, es que están tu familia. Estoy yo para ayudarte a salir adelante. Gracias, Enrique. Yo sé que no va a ser fácil, ya sea por mi condición o por mis estudios. Pero yo voy a echar para adelante. Así quería escucharte. Comienza tus clases, que todo va a salir bien. Fue bueno verte hoy, Jaime.
Soy un niño que tengo una condición. Eso no significa que mi vida para. Solo que tengo que luchar un poco más que otro para poder seguir. A veces gano, a veces pierdo, pero siempre sigo. Una persona con condición mental tiene que luchar toda su vida. Para algunos, eso es algo negativo. Pero para mí, eso significa que aprendo a apreciar esas cosas pequeñas mucho más.